una frase, yo le decía, me voy a preparar la palabra porque me iba a armar ahí los sermones y mi papá siempre me decía, la palabra te va a preparar a vos, ¿no? Yo creía que iba a preparar la palabra, pero la palabra terminaba preparándome porque hay muchas cosas que las ministramos mientras las vamos aprendiendo. Uno no siempre ministra lo que ya aprendió desde la experiencia, sino que hay cosas que Dios va tratando con uno y uno las va aprendiendo, las va cambiando. Y de eso muchas veces vamos, porque dice la Biblia que lo que hemos recibido por gracia es lo que damos. Entonces vamos aprendiendo, vamos cambiando y la palabra siempre nos prepara y siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Lo más lindo de la Biblia es que el que no la conoce dice que es un libro antiguo, pero es el único libro que uno puede leer durante toda la vida y es un libro que siempre te va a estar hablando algo diferente. Es increíble, yo a veces de un mismo versículo he sacado hasta 10 prédicas de un solo versículo y siempre Dios me está hablando algo diferente, quizás con la misma historia, ¿no? Y qué importante que es eso, saber que la palabra es actual. Todo lo que la Biblia dice está relacionado con lo que me está pasando en la mayoría de las circunstancias, porque Dios está hablando siempre y todo el tiempo. Además, las problemáticas de las personas aparentemente fueron siempre las mismas. Cambiaron los tiempos, cambió la tecnología, se modernizaron muchas cosas, pero las problemáticas seguían siendo siempre las mismas. A mí me da mucha gracia cuando me dicen, pastor, en la iglesia hay chusmerío, lea la Biblia. Y fíjese qué pasaba. Pastor, pero en la iglesia hay algunos que no se llevan con otros. Lea la Biblia y fíjese lo que pasaba. Hay tantas cosas que pasan en la Biblia y creemos que nos pasan solamente a nosotros. Pastor, a mí me va mal, tengo mala suerte. Lea la historia de Pablo. Y ahí va a decir, gracias Señor, porque no me va como le va a Pablo, ¿no? Las problemáticas fueron siempre las mismas, ¿no? Y las necesidades de los seres humanos fueron siempre las mismas. Pero lo bueno es que la solución siempre es la misma. Y es que Dios es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Por eso que estés como estés, donde estés, seas como seas, acércate a Dios. No pierdas tiempo y acércate a Dios. Si nos estás mirando por internet, si vivís cerca de Campana o en los alrededores, porque no solamente en Campana, sino que vamos a llegar también a los alrededores, acércate a la iglesia, te estamos esperando. Y si no, acércate a una iglesia. No te garantizo que vaya a haber un pastor tan lindo como yo, pero se va a defender. Lo importante es que te acerques a una iglesia. Amén, que puedas acercarte a Dios. Miren, nosotros le predicamos a tantas personas, a un montón de personas, y hay gente que me dice, pero ¿por qué muchos de esos no vienen a la iglesia? Y porque Dios no nos llamó a llenar una iglesia, Dios nos llamó a llenar el cielo. Ojalá pueda venir, todos los que le predicamos puedan venir a la iglesia y la iglesia se pueda llenar, que sé que se va a llenar dentro de poco, ya mucho lugar no nos queda los domingos, pero sé que Dios va a hacer la obra, pero lo más importante es que podamos predicar y que la gente se pueda acercar a Dios. Hay gente que por ahí dice, yo no me identifico con esta iglesia, con la forma de predicar, con las luces, con el sonido, con la música, no me gusta la música que hacen o no me gusta esto. Bueno, busca una iglesia donde congregarse. Bien. Y no me venga a pedir oración cuando su pastor no le quiere orar después. No, mentira, broma. Pero lo importante es que se busquen una iglesia donde fluir, donde uno pueda sentirse cómodo, bien, y donde uno pueda, sobre todas las cosas, servir al Señor. Gracias a Dios, como hay personas diferentes, hay iglesias para todo tipo de personas. Hay iglesias para todo tipo de personas. ¿Saben? Nosotros tenemos muchos pastores de los que somos amigos de denominaciones diferentes, de doctrinas diferentes, pero son hombres y mujeres de Dios que conocemos. Y muchas veces nos pasa que hay gente que nos dice, mire pastor, está todo bien con la iglesia, no tengo problema con nadie, pero simplemente no me identifico o no es mi lugar. Entonces yo le recomiendo y le digo, mira, podés ir en esta iglesia, te vas a sentir más identificado si te gusta esto, y podemos enviarlos a algún lugar donde sabemos que van a estar cómodos. Bien, porque lo importante es que podamos servir al Señor cómodos. Dios no te pone en un lugar por obligación ni contra tu voluntad. Es necesario que pueda fluir. Y si no estás pudiendo fluir, es porque no es tu lugar. Porque Dios quiere que fluyas. Hay un potencial dentro tuyo que Dios tiene que desatar. Bien, vamos a la palabra. No tiene nada que ver con lo que iba a predicar hoy, pero bueno, esto a alguno le va a servir.
Decía que está a tu lado, es para vos, ¿viste? Siempre echamos la culpa al lado, ¿para qué? Ahí está, que rebote la pelota al lado, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios 5, 20. Hablaba con un amigo estos días, líder él en su iglesia. Y la iglesia de él está atravesando un tiempo difícil. Entonces, él hablaba conmigo y bueno, me compartía todo lo que estaba pasando dentro del ministerio. Y en un momento me pregunta y me dice, ¿y la iglesia de ustedes cómo anda? Me dice, ¿no? Y no me molestó que me pregunte cómo andaba la iglesia. Lo que me molestó era que él quería comparar cómo estaba la iglesia de él a cómo estaba también nuestra iglesia, ¿no? Entonces me dice, ¿y tu iglesia cómo anda? Igual que todas las iglesias, ¿no? Y le digo, ¿a qué te referís? ¿Y cómo anda tu iglesia? Igual que todas las iglesias, a veces la gente va, a veces no va, la gente no se compromete. Le digo, no, mira, le digo, gracias a Dios somos un grupito lindo, el grupo se mantiene, hay gente nueva que viene, pero hay algunos que se fueron, pero tratamos de mantenernos siempre los mismos. Y la iglesia anda bien. Y las finanzas, me dice, un desastre, ¿no? Está complicado pagar los alquileres hoy. Y le digo, y la verdad que no. Le digo, no tenemos ningún problema. Como iglesia hemos sido siempre testimonio, nos aumentaron hace poco el alquiler, como todo, porque todo aumenta como corresponde, pero siempre lo hemos podido cubrir, siempre hemos sido testimonio y hemos sido bendición. Ah, me dice. Y después me encuentro con otro amigo y me dice, che, qué mal que está la cosa. Me dice, no hay trabajo por ningún lado. Y yo le digo, mira, te voy a decir algo, a mí que no me sobra la plata, pero trabajo tengo y tengo mucho. Y me tengo que reorganizar, le digo, porque la verdad que estoy todo el día trabajando y se me complica a veces administrar mi tiempo para otra cosa. Estábamos el otro día en una casa de bendición y una hermana me dice, Dios me dijo que como iglesia tenemos que activarnos y tenemos que mejorar nuestra relación con Él. Entonces una hermana le dice, habla por vos, no hables por nosotros, le dice. Si vos tenés que mejorar tu relación con Dios, mejorala, pero no me metas a mí. ¿Y qué te quiero decir con todas estas conversaciones que tuve esta semana, ¿no? Y cómo las voy hilando. Muchas veces queremos que nuestras crisis sean las crisis de otros. Y no todas las personas somos iguales. Y no todas las personas reaccionamos de la misma manera a las crisis. Pero vieron que hay gente que te quiere cargar con sus problemas y quiere que te sientas igual de mal. Es más, hay gente que piensa que si no te sentís mal o si no reaccionás de la misma manera, no tenés corazón. O sos un insensible porque no podés reaccionar de la misma manera. Pero si alguien está pasando un problema, qué bueno que puedas dar una palabra de aliento, una palabra de bendición, pero no tenés por qué estar pasando por ese mismo problema. Me acuerdo, yo tenía una tía que tenía muchos problemas de salud, falleció, partió con el Señor ahora, y me acuerdo que le decía a su marido, me siento muy mal, Chiche, me dice, llévame por favor al médico porque me siento muy mal. Y de paso que te revise a vos también, le dice, pero si yo estoy bien, le decía el marido. Yo no tengo ningún problema. A ver si les hacían 2 por 1 la obra social, ¿viste? O algo de eso. Pero es como que muchas veces necesitamos cargar a otros. Y está bien compartir la carga, ojo, ¿eh? Está bien que uno tenga un problema y que uno diga, mira, me está pasando esto, necesito que ores por mí, pero ¿por qué voy a necesitar que el otro se sienta igual de mal que yo? ¿O por qué necesito que a los demás les afecten las cosas de la misma manera que me afectan a mí? Quizás a otros le afectan menos. Y gloria a Dios por eso. Yo doy gloria a Dios por esas personas que les molestan menos las cosas que a mí me molestan. Porque yo estoy recontra irritado y ellos están como si nada. Y digo, bueno, está bueno, se lo toman de otra manera, ¿no? Se lo toman de otra forma. Y qué bueno que es que todos seamos diferentes. En la multiforme gracia de Dios, Dios nos regaló diferentes personalidades. Ahora,
como les decía hoy, a veces tratamos de cargar a los demás con nuestros problemas y no nos damos cuenta que la forma en la que hablamos, lo que transmitimos y lo que impartimos a otros también habla de nuestra fe. ¿Y qué te quiero decir con esto? No quiero decir que no puedas tener un mal día. No quiero decir que no tengas problemas. Pero lo que quiero decir es que nosotros somos una esencia y no solamente hablamos. Cuando yo estoy en este lugar predicando, yo no solo estoy predicando, sino que yo estoy impartiendo de mi espíritu. Hablaba con una persona en estos días y yo le decía, vos ministrás al Señor, ministrás en la alabanza, pero si vos después de ministrar la alabanza y de cantar al Señor, bajás y decís, qué mal que estoy, qué mal que está la cosa, qué mala suerte que tengo, todo lo que impartiste arriba del púlpito, lo anulaste con tus declaraciones y tus actitudes. Porque somos un todo. Y porque las personas ven a través de nosotros y reciben a través de nosotros lo que nosotros impartimos. Cuando nosotros predicamos, repito nuevamente, cuando hablamos de Dios a otros, lo que estamos haciendo es impartiendo de nuestro espíritu. Y la autoridad para que ese cambio ocurra tiene que ver también con cómo estamos nosotros y con lo que nosotros estamos impartiendo. ¿Qué dicen nuestras actitudes? ¿Por qué trasladamos nuestras frustraciones a otros? A veces trasladamos nuestras frustraciones a otros para sentirnos mejor. No, porque cuando yo me siento mal, parece que me siento complacido cuando otro se siente mal y tratamos de trasladar esa frustración a otro. A veces trasladamos la frustración a otros porque de esa manera evitamos responsabilidades. Traslado a otro la frustración y digo, bueno, el otro también está igual, entonces yo no soy responsable de nada. A veces trasladamos nuestra frustración a otros para no hacer nada para cambiar. Como yo estoy frustrado, como todos están frustrados a mi alrededor, yo no tengo responsabilidad, entonces no hago nada. Me quejo del trabajo que tengo, me quejo de la casa que tengo, me quejo de todo lo que me falta, pero no hago nada para cambiarlo. Y es una manera muchas veces de trasladar mi frustración a otro, para decir, bueno, nadie puede hacer nada, no se puede hacer nada, listo, no hago nada. El problema es que a veces nos estamos rodeando de las personas equivocadas. A veces decimos, pastor, yo estoy mal, pero todo el mundo está mal. Quizás no es todo el mundo que está mal. Quizás solo te estás rodeando de personas negativas que están mal. Quizás no tenés en tu entorno las personas correctas que alimentan tu fe y que te ayudan a crecer y a potenciar tus habilidades. ¿Cuánto me están entendiendo? Mirá, yo he encontrado en el camino muchas personas dolidas que han dejado el camino del Señor. Y muchas de ellas no están dolidas con Dios, pero están dolidas y lastimadas por los representantes de Dios. Porque los representantes de Dios, que somos los cristianos en general, los siervos de Dios, los pastores, muchas veces lo hemos representado mal a causa de nuestras actitudes. Y por trasladar esa frustración hacia los demás o por cometer errores hacia los demás, hemos logrado que mucha gente a veces se aparte del Señor. Y que mucha gente inclusive deje de congregarse. Hay personas que hoy están dolidas y el problema no es Dios, sino los malos representantes. Y hoy te quiero hablar acerca de eso justamente. Te quiero hablar acerca de cómo estamos representando a Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser una viva imagen de Cristo. Mirá lo que está a tu lado por un momento, míralo. ¿Refleja a Jesús? ¿Cómo es la cara? ¿Cara de qué tiene? Bueno, no me digan. Mirá, yo te voy a decir algo. La falta de recursos en una persona es una señal de una mala representación de Dios. Y esto te lo voy a repetir porque quiero que te quede bien claro. Cuando nos faltan recursos espirituales, intelectuales, económicos, es una señal
de que estamos representando mal al Señor. Una vez hablaba con el intendente de un municipio que había dejado su municipio muy, muy lindo. No era el municipio de Campana, quédense tranquilos. Municipio muy, muy lindo había dejado. Pero en su segundo mandato el municipio comenzó a decaerse. Y yo le pregunté y le digo, ¿qué fue lo que pasó ahí en el medio? Me dice, es muy fácil, me dice, cambiamos de gobierno y el gobierno nuevo con el que no nos identificábamos dijo que ya no lo representábamos y al no representarlo dejó de mandar recursos. Cuando en mi vida no hay recursos es porque no estoy representando correctamente al que me envió. Porque el que me envió tiene que suplir todo lo que necesito para que yo lo pueda representar. Si Dios te envió, Dios tiene que bendecir. Si Dios te envió, Dios tiene que respaldar. Dice la Biblia, cuando habla acerca de Jesús, dice que las señales seguirán a los que le creen. Mirá lo que está tú le decirle, ¿dónde están tus señales? Cuando no hay recursos en nuestra vida es porque hay algo que estamos representando mal. ¿Estamos representando realmente en nuestra vida a Jesús? ¿Lo estamos representando de la manera correcta? Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con nosotros. Me encanta la palabra que usa Pablo en esta situación. Somos embajadores de Cristo. Y dice, les estoy hablando yo y es como si les hablara Cristo. En otras palabras, Pablo le dice, yo en este momento acá delante de ustedes les dice, estoy representando a Cristo. Y es lo mismo que si él hablara. Y dice, les ruego que se reconcilien con Dios. Qué importante que es esto y qué importante que es que utiliza la palabra embajadores. ¿Sabe lo que es un embajador? Un embajador es un representante de un lugar o un representante de alguien. Por ejemplo, en cada país existe una embajada de cada país. En Argentina tenemos embajadas de todos los países. ¿Y sabés qué hacen esos edificios, esas embajadas? Representan un pedacito y una porción de un país dentro de otro. ¿Y sabe qué es lo más loco? Que cuando uno está dentro de una embajada de otro país, por más que esté en Argentina, usted ya no se considera ese lugar territorio argentino. Usted está dentro de la embajada de ese país. El otro día yo tuve que ir a hacer un trámite, hace unos meses ya, tuve que ir a hacer un trámite para hacer la visa para viajar a Estados Unidos y me dieron un montón de recomendaciones que tenía que hacer. Y yo digo, pero qué raras son estas recomendaciones. Y me decía, claro, desde el momento que estás en la embajada, estás en terreno norteamericano, por más que estés en Argentina. Entonces me decía, tenés que tener en cuenta un montón de cosas que son de la ley de Estados Unidos, porque vos estás ahí. Y qué importante que es esto, porque Pablo dice, somos embajadores. En Argentina hay una ley, en este mundo hay una ley, tenemos que respetar las autoridades, tenemos que estar sujetos a esta ley. Pero ¿sabés qué? Lo malo y lo negativo de esta ley no nos va a afectar. La Biblia nos dice que si somos embajadores, yo no rijo bajo las problemáticas y las necesidades. Vos sabés que un embajador tiene lo que se conoce como inmunidad diplomática. ¿Sabés qué es la inmunidad diplomática? Si comete algún delito o si comete alguna falla, lo juzga su embajada, pero no puede ser juzgado en el país donde está. Tiene inmunidad diplomática porque no puede ser arrestado en el país donde está. Tiene inmunidad diplomática porque tiene que ser cuidado por las fuerzas de seguridad del país en donde está y nadie le puede hacer nada. Eso es la inmunidad, un privilegio. Y si dice la Biblia que soy un embajador del reino, tengo que entender que esos mismos privilegios tienen que regir bajo mi vida si estoy representando correctamente a Cristo. En Argentina puede haber delincuencia, pero a mí no me va a afectar. En Argentina puede haber inflación, pero a mí no me va a afectar. En Argentina puede haber discusiones, puede haber saqueos, pueden venir un montón de situaciones. Pero dice la Biblia que yo estoy bajo el abrigo del Altísimo y que yo y mi casa estamos protegidos como embajadores del reino de los cielos.
Un pastor decía una vez que nosotros somos las manos y los pies de Dios en esta tierra. Somos los ojos de Dios en esta tierra. Somos la boca de Dios en esta tierra. Porque lo representamos. Una persona se me enojó el otro día y me decía en las redes sociales: un pastor no representa a Dios. Y le digo, entonces, ¿a quién representa? Porque no solamente un pastor representa a Dios, los cristianos representamos a Dios. Somos representantes del Señor. Por eso que tenemos que comenzar a cuidar nuestras actitudes, tenemos que comenzar a cuidar nuestros tratos con los demás, porque estamos representando a alguien mayor. Yo tuve mucho tiempo, los que me conocen saben que trabajé muchos años en el ambiente artístico, en el ambiente secular, y tuve la posibilidad de viajar por muchos lugares y conocer. Y por lo general, cuando vienen artistas grandes, consagrados, que mueven multitudes y mucha gente, el artista no pisa el lugar. El primero que pisa el lugar es el representante. Y dice que el representante comienza a ver las condiciones para que el artista pueda pisar el escenario. Y les digo más, si el representante no garantiza que está todos los requerimientos, algunos artistas tienen bastantes requerimientos por demás y tienen su talento sobrevaluado, pero ese es otro tema. Pero hasta que el representante no ve que está todo en condiciones, el artista no sube a ese escenario o no visita ese lugar. Tiene que estar todo acorde a lo que necesita. ¿Y sabes qué? Los embajadores de Dios, que somos cada uno de nosotros, tenemos la necesidad de conocer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. A veces queremos que Dios se manifieste en un lugar, pero no preparamos el lugar. A veces queremos que Dios venga a nuestra casa, pero en casa se hablan cosas que no se tienen que hablar. Se miran en internet cosas que no se tienen que mirar. Se dicen cosas que no se tienen que decir. Nos tratamos como no nos tenemos que tratar. Y siendo embajadores representamos mal, y cuando Dios no baja nos quejamos. Cuando no sentimos la presencia de Dios nos quejamos. Oro, pastor, y parece que no pasa nada. Pero vos como embajador eras el encargado de llegar primero y preparar ese ambiente. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Déjenme contarles algo muy, muy loco. Es una experiencia personal, no digo que en todos tenga que ser igual. Pero yo recuerdo cuando era adolescente tenía una habitación, como la mayoría de los adolescentes, bastante desordenada. Y mi habitación era muy desordenada, pero yo tenía un momento en el día, un horario en el que me ponía a orar. Pero ¿sabes qué? Antes de ponerme a orar, yo limpiaba la habitación. Barría, y a veces entraba mi mamá y me decía, pero escúchame, ¿vas a recibir a alguien? Porque estaba acostumbrado que cuando recibí visita limpias nomás, ¿no? ¿Vas a recibir a alguien? Y yo le decía, sí, viene el Señor. Viene el Señor, y si yo voy a orar y si voy a traer la presencia de Dios, yo quiero que este lugar esté limpio. Y de la misma manera limpiaba mi vida y le decía, Señor, si dije, pensé algo que no te agradaba, Señor, te lo quiero entregar, pero yo quiero que tu presencia descienda. Yo quiero representarte de la mejor manera. Y yo quiero cerrar con esta palabra. ¿Cómo me doy cuenta si soy un buen embajador o un buen representante del Señor? Quiero que te puedas hacer algunas preguntas en esta noche. No que me las respondas a mí, sino que vos mismo te las puedas hacer estas preguntas. Lo primero que quiero que te preguntes es, ¿cuáles son tus frutos? Entendemos que por frutos son los resultados de lo que hacemos. ¿Cuál es el resultado de tu oración? ¿Cuál es el resultado de lo que predicas? ¿Cuál es el resultado de tus emociones? ¿Cuál es el resultado de tus finanzas? ¿Cuál es el resultado de tu matrimonio? ¿Cuál es el resultado de tu ministerio? ¿Cuáles son tus resultados? Dijo Jesús, por sus frutos los conoceré. Una de las señales de que estamos alineados con Dios es que nuestra vida comienza a dar fruto y comienza a dar resultado. ¿Cuáles son tus verdaderos frutos? Esa es la primera pregunta que tenés que hacer. La segunda pregunta es, ¿quiénes quieren seguirte e imitarte? ¿Sos influencia en alguien? ¿Alguien te quiere seguir? ¿Alguien quiere estar con vos o nadie te aguanta?
Hay una persona que me dice un día, no, pastor, me dice, a mí nadie se me acerca porque estoy demasiado ungido, me dice. No, le digo, a vos nadie se te acerca porque tenés un carácter repodrido. No tiene nada que ver con la unción eso. No, es que yo soy muy espiritual y no aguanto los demonios, no aguanto esto, no aguanto. No, mentira. No te aguanta nadie a vos. Ese es el problema. ¿Qué influencia sos en las personas? ¿Las personas quieren seguirte? ¿Las personas quieren imitarte? ¿En cuántas personas me estoy reflejando? Porque esa pregunta nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da es para que nosotros podamos impartir y podamos contagiar a otros. Y un buen representante de Jesús hace que las personas quieran acercarse. Hacen que las personas quieran estar cerca de uno. A mí me pasa muchas veces que la gente me llama y me dice, ¿puedo ir a tu casa? ¿Te puedo ir a ver? ¿Y para qué? No sé, pero necesito estar ahí un rato. Necesito ir un ratito, necesito charlar, necesito esto, necesito el otro. Y qué bueno que es poder sentirse influencia. Mira, ¿sabés qué dice la Biblia? Que aún Jesús, cuando no quería que lo molesten, dice que se escondía en algún lugar o paraba un ratito para comer y la gente le seguía. La gente quería pasar tiempo con Él y estar con Él. Si la gente no quiere pasar tiempo con vos, hay algo que tenés que revisar. ¿Cómo estás reflejando a Cristo? ¿Cuántas personas llegaron a Cristo por vos? ¿A cuántos invitaste a la iglesia este año? ¿Cuántos llegaron a Cristo porque vos le predicaste? Porque todo lo que Dios nos da, absolutamente todo lo que Dios nos da, es para que otras personas puedan llegar a Cristo. Déjenme abrirles mi corazón. Nosotros durante años quisimos en la iglesia festejar algo tan simple como el aniversario de la iglesia, ¿no? Que en muchas iglesias se celebra todos los años que la iglesia cumple un año más. Durante el tiempo que estuvimos trabajando en la denominación que estuvimos, no era costumbre de hacerlo y de festejarlo, así que nosotros no lo festejábamos. Y a mí me gustaba, entonces yo le digo, hablo con Jessica y le digo, este año lo vamos a festejar. Primer año como CDA, como centro de adoración, nueva denominación, nuevo tiempo, nueva iglesia, lo vamos a festejar. Y me decía, ¿y con qué finalidad lo vamos a festejar? Y le digo, y vamos a festejar. Me dice, ¿pero a quién le vamos a predicar? ¿A quién vamos a invitar? Y ahí me puse a pensar y digo, no está mal que lo festejemos, pero todo lo que hacemos tiene que tener un fin evangelístico. Tiene que ser que la gente pueda llegar a Cristo. Entonces vamos a festejar, creo yo, vamos a tirar la casa por la ventana, pero vamos a hacer que la gente pueda llegar al Señor, que es lo más importante. Todo lo que Dios nos da es para impactar a otros. ¿Sabes qué? A veces no nos damos cuenta que nuestras palabras, y hablo en general de todos los cristianos, direccionan personas. Y pueden marcar la vida de una persona de manera positiva o de una manera negativa. Una vez, hace muchos años atrás, me enojé con mi pastor. Le dije de todo, no estaba muy convertido todavía yo. Y fui muy duro con él, no lo insulté, pero le dije muchas cosas feas. Y estaba muy enojado con él y yo vi que él me quería contestar. Y en un momento me contesta y me dice, te quiero decir muchas cosas, me dice. Pero no te las voy a decir porque mis palabras como ministro pesan. Y gracias a que me dijo eso, que no me dijo nada malo, que no me maldijo, que no se enojó conmigo, yo pude volver a la iglesia y pude pedirle perdón. Y pude arreglar esa situación. Quizás si me hubiese dicho lo que no me tenía que decir, yo quizás me hubiese enojado, quizás me hubiese apartado, quizás me hubiese ido de la iglesia. Hubiesen pasado muchas cosas. Pero me enseñó que las palabras de un ministro de Dios direccionan. Y hay que tener cuidado con las palabras, sobre todo en un momento de enojo. Porque eso nos hace representar mal a Jesús. Siempre hacíamos esta pregunta nosotros y es, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús cuando lo insultan? ¿Qué haría Jesús cuando le dicen algo hiriente? ¿Qué haría Jesús cuando lo estafan?
¿Qué haría Jesús cuando calumnian en su contra? Un borracho dijo una vez, encontré una billetera y hice lo que haría Jesús, la convertí en vino. Le digo, no, eso no. ¿Qué haría Jesús ante determinadas circunstancias que nos pasan? Quizás esa pregunta nos va a ayudar a pensar un poquito mejor, a hablar un poquito menos, porque tenemos varios Pedros en el ministerio que sueltan primero la lengua y después el cerebro. Tenemos que pensar nuestras palabras, porque direccionan personas, llevan personas a un destino. Sos importante para Dios porque le representás. Sos importante para Dios porque la gente lo puede ver a Él a través tuyo. ¿Y sabes qué? Aunque no quieras, la gente te está observando. E importa más lo que haces vos que lo que hacen ellos. Ellos pueden estar haciendo cualquier cosa, ellos pueden estar apartados. Pero enojate un día y levantó un poquito la voz. Ah, mirá al cristiano, menos mal que vas a la iglesia, ¿eh? A vos no te la perdonan. Yo puedo ser un pecador, yo me voy al infierno, pero vos que vas a la iglesia. Y a vos no te la perdonan. Mirá lo que está a tu lado y decirle, estás en la mira. Hablaba el otro día con un líder y yo le decía, yo conozco tu corazón y yo sé cómo sos. Y yo sé que tus obras y tus intenciones sé que son buenas y Dios también las conoce. Le dije, pero es tiempo que te empieces a comportar como líder y a ver como líder. Porque no te ves como líder. Y la gente te tiene que ver como líder también. No es solamente tomar decisiones como líder o ser influencia como líder, sino que también que tenemos que reflejar a Cristo en nuestras acciones. No tenemos que ser religiosos, pero a veces, hermanos, nos pasamos o se nos pasa la mano. Yo tuve que aprender en mi vida a que las estructuras están mal, la religión está mal, pero hay cosas en nuestra imagen que tenemos que cuidar. Hay actitudes que tenemos que cuidar. Hay palabras que tenemos que cuidar por el simple hecho de que Jesús no haría eso. Y hay un problema con los representantes de Dios y es que lo vas a representar 24 horas. Y es que lo vas a representar todo el tiempo. Dice la Biblia que el incrédulo es ganado a causa del testimonio del que cree. ¿Cuál es tu testimonio? Testimonio no es solo lo que contamos, ¿eh? Testimonio no es solo lo que Dios hizo en nuestra vida. Testimonio es lo que reflejamos a los demás. Es más, Dios puede haber hecho algo grande en tu vida, pero a veces tu testimonio o tu imagen opaca todo lo que Dios quiere hacer. A veces la imagen que reflejamos a los demás opaca. Y no pongamos estas excusas o esos versículos a veces sacados de contexto donde decimos yo tengo que agradar a Dios y no a los hombres y no me importa y que piensen lo que quieran de mí. No, porque dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para Dios y con los hombres. Que cuando la gente te vea pueda haber una persona sabia, pueda haber una persona con quien se pueda hablar, pueda haber una persona que está libre de conflictos, que puedas en este tiempo reflejar a Cristo. Es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere usarte. Quiero que te pongas de pie por un momento, porque quiero orar por vos.